En el capítulo 3 de Marcos dice el versículo 1: En otra ocasión entró en la sinagoga Jesús, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: Ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿Qué está permitido en sábado, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre: Extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre perfecto, también sintió ira y enojo como lo podemos sentir nosotros. El problema nuestro es que nuestra ira y nuestro enojo brota la mayoría de las veces de un corazón pecaminoso, egocéntrico. Es simplemente cuando no se hace lo que queremos y como lo queremos, cuando no conseguimos nuestros objetivos o cuando sufrimos alguna injusticia que nos parece tremenda, increíble, inmensa, porque nadie sufre como nosotros, porque nadie siente como nosotros, porque a nadie se le hacen las cosas terribles que nosotros nos hacen, ¿no? Y a nosotros nos parece que el mundo está en contra de nosotros y nos parece que nuestro dolor y problema es inmenso. Así pensamos porque nuestros corazones pecaminosos no ven las cosas en perspectiva. Y algunas veces para justificar nuestro enojo decimos: mira, hasta Jesús también se enojó. De hecho, la Biblia dice que airaos. Después dice, pero no pequéis. Ese es el gran problema. Pero la Biblia dice airaos. Entonces hay motivo para la ira. Pero en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como dice Santiago. En muchas ocasiones nuestra ira refleja nada más y nada menos que nuestra caída en el pecado. Refleja nada más y nada menos nuestra condición pecaminosa, nuestra condición necesitada de la gracia de Dios. Simplemente revela nuestra incredulidad, nuestra desconfianza en el Señor, y que no podemos ser contradecidos cuando las cosas no salen como planeamos. Pero si nos fijamos aquí, el Señor Jesucristo tuvo, por supuesto, enojo y tuvo tristeza. ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué motivo las tuvo? Y esto nos ayuda a compararnos nosotros mismos y ver si nuestra ira y nuestro enojo realmente tienen un sentido y realmente son y están justificadas, o son simplemente una muestra de nuestra condición pecaminosa. Verdaderamente es tan difícil controlar nuestras emociones y es tan difícil contener ese espíritu de dominio propio. Pero si nos fijamos en Jesús, Él se enojó por la dureza de sus corazones. Él se enojó al ver que el pecado había endurecido de tal modo el corazón de aquellos hombres que no estaban interesados en que se hiciera el bien a una persona. No les importaba que aquella persona con la mano paralizada pudiese tener la sanidad, sino que a ellos les importaba tener razón. A ellos lo que les importaba era que se hicieran las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Ni siquiera dieron una respuesta porque realmente no la tenían. Porque ¿cómo iban a decir que no se puede hacer el bien en el día de reposo? Pero tampoco sabrían decir que sanar a alguien era para ellos un trabajo y por lo tanto no se tenía que hacer en el día de reposo. Pero el legalismo, la hipocresía, la dureza de corazón, la falta de entendimiento de las Escrituras y sobre todo la falta de compasión, de misericordia, de entender que misericordia quiero y no sacrificio, que la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo, tiene que estar por encima de todas sus condiciones legalistas. Y esto trajo al Señor, por supuesto, enojo. Cuando nosotros somos y nos enojamos, nos entristecemos y nos enojamos por el pecado, por nuestro propio pecado en primer lugar, y por la situación pecaminosa y terrible en la que viven las personas que nos rodean,
esa es una ira y es un enojo y una tristeza que es según Dios, que está de acuerdo con su voluntad. Pero cuando el enojo nuestro se basa en un conflicto pecaminoso, carnal, en nuestros deseos mundanos, en nuestro egocentrismo, en que simplemente lo que queremos es tener razón y que por supuesto nos las den, en que no en la autocompasión, en la autoconmiseración, en aquellas cosas que son sentimientos tan fáciles de llegar a nosotros, entonces esa ira y ese enojo son pecaminosos. Y por eso la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchas veces nuestra ira y nuestro enojo se basan o son incitadas porque sufrimos una grave injusticia, porque podemos sufrir un dolor y podemos sufrir una injusticia que ante los ojos de Dios es así, pero también ahí tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, nos dice Primera de Pedro capítulo 2, dice que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestro Señor Jesucristo podría enfurecerse y enojarse, podría sencillamente decirle a ese hombre paralizado dejar de hacer ese milagro, marcharse de allí entristecido y enfurecido por lo que pasó, pero el Señor Jesús siguió haciendo el bien, siguió haciéndolo porque Él se enojaba según la voluntad de Dios y no dejó que sus emociones de ira y de enojo le impidieran seguir haciendo el bien y seguir cumpliendo con la misión que el Señor le había dado. Muchas veces nosotros somos movidos por nuestra carnalidad a dejar de hacer el bien y a dejar de servir al Señor y a los demás solo por nuestro enojo, solo por nuestra ira, solo por nuestro egocentrismo, solo porque nuestros sentimientos son heridos, nuestro orgullo, que es tan potente, es herido, y entonces ese enojo surge y trae como consecuencia el abandonarnos en los brazos del pecado y echarnos fuera de la carretera de Dios, salir de la voluntad de Dios para tener nuestro rato de conmiseración y lamentarnos profundamente y todas estas cosas, caer en depresión y demás. Pero aún la palabra de Dios nos enseña que debemos actuar como Jesús, quien cuando sufría de esa manera tan injusta, él dice que lo encomendaba a Dios y por lo tanto siguió haciendo la voluntad del Señor sometido a él. Es verdad que nuestro Señor se enojó, pero también es verdad que nuestro Señor nos mostró con su carácter y su ejemplo que alguien que está lleno del Espíritu de Dios es capaz de enojarse según la voluntad de Dios. Es por esto que nos enseña la palabra de Dios que debemos controlar nuestras emociones por medio del Espíritu Santo, para no dejarnos llevar por la ira, por el enojo, y para que comprobemos cuando esa ira y ese enojo se basa en algo que es correcto, en lo justo, en lo agradable a Dios, en que se haga la voluntad de Dios, en que se haga el bien, y no tanto en nosotros mismos, no tanto pensar en que tenemos la razón y que nosotros nos tienen que dar la razón, y que si eso no es así, si no conseguimos lo que queremos, entonces viene el enojo, la ira y la frustración. Si realmente estamos llenos del amor de Dios, si realmente amamos al prójimo, la ira no tendrá lugar. Y si tiene lugar, tendrá lugar para muy poco espacio. Tendrá muy poco espacio donde habitar esa ira y ese enojo y esa frustración. Porque si amamos al prójimo, nos daremos cuenta que nuestro prójimo es débil y pecador, como también lo somos nosotros. Nos daremos cuenta de que nuestro prójimo también se equivoca, también obra con malicia, como nosotros. Nos daremos cuenta también que nuestro prójimo debe de ser amado. Y si estamos llenos de ira y de enojo, ya no queda lugar para el amor, sino que la ira y el enojo lo contaminan todo, lo corrompen todo, lo estropean todo. Pero si realmente tenemos el amor de Cristo en nosotros, si realmente estamos llenos de ese amor de Dios que el Espíritu Santo derrama sobre nuestras vidas, cuando somos tentados a enojarnos y a enfadarnos y a dejar que nuestra ira surja, y de ahí esa ira ya no es la justicia de Dios, sino que es la ira del hombre,
es la ira pecaminosa, entonces nos vamos a dar cuenta de que lo perdemos todo. La palabra de Dios dice que el que tarda en airarse es sabio. Todo hombre debe ser tardo para airarse, como también nuestro Señor Jesucristo, como también nuestro Dios lo es tardo para la ira y grande en misericordia. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él, tardo para la ira, grande en misericordia, y sobre todo que nuestra ira y nuestra frustración, nuestra tristeza, provenga del reino de Dios, provenga de todo lo que tiene que ver con Dios. Que nos pase como el apóstol Pablo, que se indignaba, se enfadaba al ver a la ciudad entregada a la idolatría y por lo tanto se lanzaba a predicar el Evangelio mientras Pablo los esperaba, creo que era en Atenas. Que nosotros también veamos a las personas que nos rodean con su dureza y su incredulidad, y nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, seríamos como ellos o peor que ellos, igual a ellos. Pero si nos entristecemos y nos enojamos, sea para buscar hacer el bien, sea para predicar el Evangelio, sea para orar por los perdidos, sea para buscar la misericordia y la gracia de Dios que tanto necesitan esas personas como también la necesitamos nosotros. Entonces, la ira muchas veces es algo que muestra nuestro egoísmo, que muestra simplemente que el mundo gira a nuestro alrededor, que nos estamos mirando el ombligo, como luego se dice, y que no estamos mirando con compasión a las personas que nos rodean, con paciencia y misericordia, como queremos que los demás nos hagan a nosotros, y no estamos contemplando a Cristo, no estamos contemplando la cruz. Cristo sí absorbió la ira santa de Dios contra nuestros pecados. Cristo sí llevó sobre su propio cuerpo, como dice aquí el apóstol Pedro, Él llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados en el madero para que, muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida hemos sido sanados. Y entonces qué bueno es que nos demos cuenta que en la cruz Cristo Jesús llevó toda la ira de Dios, esa ira santa y justa que nosotros merecíamos sufrir a causa de nuestros pecados, y Él la llevó para liberarnos de ellos, para liberarnos de nuestros pecados, para liberarnos de esa ira pecaminosa y transformar nuestros corazones con su misericordia, con su gracia, dándonos al Espíritu Santo. Es en la cruz donde tenemos que mirar y donde tenemos que confrontar nuestro enojo, nuestra ira, nuestro mal carácter, nuestro rencor y amargura, y todas aquellas cosas que nos envenenan, todas aquellas cosas que nos hacen podrirnos por dentro, que nos limitan nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios, y que Jesús nunca permitió que el pecado, nunca permitió que ningún pecado, incluso el pecado de los demás, le impidiera seguir adelante con la misión maravillosa de traernos la vida, traernos el Evangelio, traernos entonces la salvación. Que ninguna cosa nos impida a nosotros servir al Señor, y debemos entristecernos por la dureza del corazón y por la incredulidad, por el pecado, por las cosas que realmente importan y no por nuestros caprichos personales. Vamos a orar a Dios para pedirle que Él nos ayude a ser transformados por medio de su Espíritu Santo y así podamos ser semejantes a nuestro Señor. Vamos a orar a Él. Querido Señor, Dios de los cielos, venimos en esta mañana para confesar nuestros pecados a ti, ese enojo egocéntrico y esa ira y esa furia que tenemos solo por nuestro propio egoísmo, carnalidad, mundanalidad, solo porque nosotros, Señor, no te miramos a ti, no miramos a la cruz, no miramos a las personas con amor, con tristeza, con gracia, con misericordia. No somos tardos para la ira y grandes en misericordia como tú lo eres, sino al revés. Somos entonces y estamos necesitados de ti. Te pedimos, Señor, que nos concedas que por medio de tu Espíritu Santo podamos tener dominio propio y podamos airarnos sin pecar, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y no demos nunca lugar al diablo. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a pedir perdón, ayúdanos, Señor, a ser tolerantes y aceptar las cosas tal como nos vienen, y guárdanos, Señor, de la dureza del corazón y de la incredulidad y de aquellas cosas que te desagradan a ti.
en el nombre de Cristo. Amén. Bueno amigos, pues nos encontramos el día de mañana, si el Señor lo permite. Un abrazo para todos.